Vamos con nuestra pregunta del día, la del primer tema de debate. Los invitamos a responderla a través de nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. ¿Debe la oposición en Ecuador sumar fuerzas y presentar un solo candidato a las presidenciales del 2017? A un año de los comicios electorales en Ecuador, la oposición aún no tiene definido un candidato único que represente a sus vertientes políticas, aunque para algunos es muy prematuro hablar realmente de un candidato único que agrupe y pues represente los ideales de los movimientos. Para otros, este flanco está siendo aprovechado por el presidente Rafael Correa, quien en varias ocasiones ha señalado que en su país no hay una oposición consolidada que le pueda hacer frente a su partido para ganar las presidenciales y las legislativas del 2017. Oposición fragmentada en Ecuador. Para los oficialistas, esta parece ser la realidad de los partidos políticos y organizaciones opositoras al gobierno del presidente Rafael Correa. Ahora, acá nosotros tenemos la fe que incluso si se unen, a todos los juntos los sabremos derrotar en las urnas, porque gracias a Dios el pueblo ecuatoriano somos más, muchísimos más. Hoy en las filas opositoras, aunque hay nombres que se barajan para los comicios del 2017, aún no hay un candidato sólido que represente la unidad, donde se jugarán no solo la presidencia, sino también el control del Parlamento ecuatoriano. Y por eso hemos venido a sellar un compromiso conjunto de iniciar la unidad. ¡Iniciar la unidad! A pesar de este pedido a la unidad que realizaron los líderes opositores en Cuenca a principios del 2015, parece que este llamado aún no se cristaliza en un candidato único que represente todas las vertientes políticas. Hasta el momento, dos agrupaciones políticas ya tienen sus cartas abiertas. Por un lado, el partido Creo con Guillermo Lasso al frente. Por el otro, el partido Fuerza Ecuador con Abdalá Bucaram. Dos precandidatos que para los expertos cuentan con la experiencia y la maquinaria política para enfrentar a la ficha oficialista en las presidenciales del próximo año. A estos nombres se le suman el del actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por el Partido Social Cristiano. Sin embargo, él mismo ha manifestado no aspirar. Yo no busco nada para mí. Otra ficha clave es el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Sin embargo, las encuestas no le son favorables, debido a que el último sondeo realizado en el mes de noviembre por la firma Perfiles de Opinión solo obtuvo un 6,5% de intención de voto. Sin embargo, no son los únicos dentro de la baraja y aunque partidos como Sociedad Patriótica tienen posibles candidatos, no los han consolidado. Ya abrimos la mesa de debate. Quiero saludar desde Guayaquil, Ecuador, a Abdalá Bucaram Pule, y él es precandidato presidencial por el movimiento Fuerza Ecuador, así lo ha dicho en los diversos medios de comunicación nacionales del país. Desde nuestro estudio en Quito le doy la bienvenida a Guillermo Celi, presidente encargado y vocero del movimiento Suma, doctor en jurisprudencia, y desde la capital ecuatoriana también nos acompaña Diego Salgado, asambleísta por el movimiento Creo, integrante de la Comisión Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales y Seguridad. Los tres que tengo en pantalla, para que quede claro para nuestra audiencia en América Latina, forman parte de la oposición al gobierno del presidente Rafael Correa. Y quiero arrancar con el señor Abdalá Bucaram Pule, quien ha dicho que va a ser candidato a la presidencia. Señor Bucaram, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Es un hecho? ¿Usted será un candidato a la presidencia para el 2017? Bienvenido. Sí, buenas noches, Andrea. Un saludo a todos los televidentes de NTN 24. Efectivamente, hace aproximadamente 15 días anuncié al país la decisión de nuestra organización política Fuerza Ecuador de ir con candidato propio a la presidencia de la República, obedeciendo y además entendiendo cuál es el sentimiento del pueblo del Ecuador expresado inclusive en los últimos sondeos de evaluación que fueron publicados en los medios de comunicación, en el que el 60% de los ecuatorianos prefiere tener diversidad de opciones que le avisoren un proyecto que realmente garantice el cambio y no solo la unión entre politiqueros que buscan regresar al poder. Señor Bucaram, usted ha sido bien claro en esa encuesta que la tengo aquí a la mano, donde justamente dice que el 32%, una encuesta de Sedatos, debería haber un solo candidato, lo dice el 32%, pero el 52% dice lo que usted está comentando, que les gustaría tener diversas opciones. Eso entendible desde el ciudadano, y desde la oposición, ¿es posible ganarle al correísmo o ganarle al gobierno con diferentes flancos? Primero quiero dejar bastante en claro, Andrea, que más que
oposición como lo que hoy se entiende en Ecuador, que gran parte de ellos son opositores recalcitrantes que no tienen la honestidad de reconocer los aciertos y obviamente todo ven como desacierto en las acciones del gobierno, nosotros formamos más bien una nueva alternativa, una alternativa de un proyecto que se ha venido construyendo los 2 últimos años y que busca darle al pueblo del Ecuador, que está decepcionado del actual gobierno, una alternativa de cambio real, pero que esté aterrizado con el sentimiento del pueblo y no de los políticos. Los políticos están tan faltos de sintonía con lo que quiere el pueblo, que efectivamente algunos andan hablando de la unidad alrededor de políticos del pasado. Y en eso tiene su fortaleza el presidente Correa. Por eso Correa pide la unidad de esos políticos, porque sabe que en una campaña tenerlos a todos juntos, a todos aquellos que participaron en una historia lamentable del Ecuador en el pasado, le garantizaría al candidato de él tener mayores opciones de éxito. Sin embargo, si se construye un proyecto que apunte hacia el futuro, que mejore lo malo que ha hecho este gobierno y que las cosas buenas también las mejore y las mantenga, y que no busque solo la destrucción del Ecuador para retornar al pasado al poder, yo creo que tenemos muchas mayores probabilidades de ocupar y de estar sintonizados con la gran mayoría del pueblo del Ecuador. Señor Bucaram, se lo digo con todo respeto, usted habla de personas del pasado, pero usted es hijo de un expresidente que fue destituido del poder, representa a esa familia que lo tienen estigmatizado también en el Ecuador. ¿Cómo se sale de ese estigma? Y no solo de usted, sino de los otros políticos del pasado que hablan de los mismos de siempre. ¿Cómo salirse de ese estigma que usted también lo tiene? Precisamente con actos y no con palabras. Efectivamente, yo soy hijo del expresidente Abdalá Bucaram, pero soy Dalo Bucaram, hoy candidato a la presidencia de la República y el encargado de forjar mi propia historia dentro de mi país. Los actos son los que deciden el destino, la historia y el futuro de los activistas políticos en las naciones. Nosotros estamos sintonizados en un proyecto político que representa el futuro y que entiende cuáles son las verdaderas necesidades del pueblo. Ese 52% que hoy dice que quiere mayores alternativas y no la unidad alrededor de políticos del pasado, nosotros conocíamos de esos números porque nuestro proyecto ha estudiado esos números, los ha socializado y nuestras propuestas han nacido de la socialización de aquellos. La famosa unidad no es más que aquellas famosas fiestas ripompantes de la oligarquía en la que el pueblo jamás ha estado invitada. Hoy los políticos llaman a una fiesta de unidad en la que no escuchan al pueblo, en la que no es una unidad basada en el amor a un pueblo, sino en el odio a un hombre. Y yo he sido enfático, el enemigo del Ecuador no es Rafael Correa, el enemigo del Ecuador no es un hombre, el enemigo del Ecuador es la pobreza, es el desempleo, es la falta de oportunidades de esta república que está colapsando económicamente y que necesita una alternativa que no la ve representada en los políticos que dicen ser los voceros de la unidad, pero de sus propuestas, de su petit comité y no de lo que realmente el pueblo piensa. Señor Saily, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Señor Bucaram, le pido que se quede con nosotros, escuchemos las otras posiciones. Señor Saily, gracias por acompañarnos. Señor Salgado, también a usted desde Quito, ambos desde Quito, Ecuador. Me parece interesante esa visión del señor Bucaram, que habla de otras propuestas, de no quedarse alrededor de los políticos de siempre. Supongo, yo no le he preguntado nombres, pero habla de personas como Guillermo Lasso, donde otro candidato, creo, que ha dicho que va a ser uno de los candidatos a la presidencia, y también hay fuertes movimientos alrededor de Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, el alcalde de Guayaquil. Señor Salgado, empiezo por usted. ¿Qué piensa usted de esa unidad, o dónde quedó esa unidad? Un llamado de unidad que se hizo en febrero del 2015 y la hizo el alcalde de Guayaquil, el de Quito, el prefecto de la SUAY, al decir que debe hacerse un Frente Nacional Democrático. ¿Eso es utópico en el Ecuador, como lo estamos viendo, quizás? Andrea, buenas noches, un gusto estar con usted, un feliz año. Gracias. Para usted, para mis contertulios y por supuesto para su audiencia. Permítame en pocos segundos, ¿qué representa Rafael Correa y su revolución ciudadana? Representa la tiranía. ¿Qué buscamos? Democracia. Representa la moneda para devaluar. Nosotros queremos mantener la dolarización. Representa la persecución. Nosotros queremos la libertad. Y por supuesto, representa ese paternalismo desde el Estado que buscamos nosotros,
producción creativa. Por lo tanto, eso es lo que contrasta, creo, nuestro candidato Guillermo Lasso. Y por supuesto que estoy convencido que el Ecuador, una vez más, el pueblo ecuatoriano, va a lograr la unidad. Esto no es nuevo. En 1944 ya se dio la unidad y eligieron a Velasco Ibarra. No nos fue bien, desgraciadamente, como país. Sin embargo, estamos nosotros confiados de que Guillermo Lasso tiene la opción de ganar y, por supuesto, tenemos nosotros la apertura para conversar con el resto de movimientos que se diferencian de la tiranía, del populismo, del comunismo, a la democracia, el respeto a la república, la división de poderes claramente, la producción. Tenemos carreteras, Andrea, cientos de kilómetros de carreteras vacías. ¿Qué busca, creo, qué busca la unidad y los demócratas? Llenarle de producción ecuatoriana, de producto ecuatoriano. Por lo tanto, yo estoy confiado de que a mediados de este año lograremos la unidad con partidos, movimientos y sobre todo grupos sociales que realmente busquemos la democracia, la modernidad, la producción, la generación de riqueza, la generación de empleo. Y Guillermo y quienes hacemos, creo, lo hemos demostrado que podemos hacer. Pero la unidad alrededor del señor Lasso, es decir, no hay opción de una unidad alrededor del señor Bucaram, alrededor del señor Nebot, alrededor de otro candidato. O sea, yo tomo el ejemplo de Venezuela y porque lo escuché de varios opositores en Twitter, en Ecuador, diciendo que ese es el ejemplo que se debe seguir. 13 años para una mesa de unidad de Venezuela que lo lleva a esa victoria que hoy vemos en la Asamblea. Mire, yo soy ferviente, persigo la unidad en 3 o 4 aspectos, no en personas. Para mí, como afiliado, militante, y sobre todo porque creo en Guillermo Lasso, él debe ser el candidato. Pero claro, no soy solamente yo en el movimiento, creo. Podríamos conversar con el resto de movimientos. Por lo pronto, y creo yo realmente que Guillermo Lasso puede representarnos en todos estos aspectos que yo le acabo de mencionar, contrarios al correísmo, porque yo soy absolutamente opositor y el movimiento, creo, somos absolutamente opositores de la tiranía y de la persecución, ¿no es cierto? Creo yo que ese es el candidato idóneo. Sin embargo, como lo hemos demostrado, por ejemplo, ahora en la lucha de las enmiendas, estuvimos todos los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional juntos. Firmamos todos un manifiesto popular. El pueblo ecuatoriano sabe perfectamente cuál fue la posición de la oposición representada por esos partidos y movimientos políticos que hacemos la Asamblea Nacional. Y un segundo aspecto, 14 movimientos y partidos políticos de la oposición a Rafael Correa y su revolución populista, estuvimos ya exigiendo al Consejo Nacional Electoral elecciones transparentes para 2017. 14 movimientos y partidos políticos registrados y juntos. Entonces, unidad y juntos, pero no candidato único. Voy entendiendo. Señor Celi, bienvenido. Todavía ¿sí? falta 10 meses, para inscribir candidaturas. Por lo tanto, yo creo que vamos a lograr esa unidad. Pero usted estaría de acuerdo, y rápidamente para darle la palabra al señor Celi, ¿usted estaría de acuerdo con un candidato único? ¿Sí o no? Yo estoy de acuerdo con candidato único, en tanto y en cuanto estemos de acuerdo en 3 o 4 aspectos que debemos salvar para la República del Ecuador. Señor Celi, gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Quito.